estimada audiencia, espero que todos se encuentren bien con sus familias, en sus trabajos y triunfando en este mundo. En esta presentación vamos a revisar un artículo sobre la exploración aquí en Colombia y producción de petróleo aquí en Colombia en un lapso de 100 años que hizo un señor de apellido de la Calle. Qué pena, pero me enteré él hasta ahora con el artículo. Tomás, llama, Tomás. Yo vi ese artículo y como es reciente, hace 8 días, dije, ve, está bueno. Lo leí y dije, ve, lo voy a compartir con mi audiencia. Lo voy a analizar, lo voy a expresar mis opiniones y lo voy a compartir con mi audiencia. Entonces, eso es lo que hice. Vamos a hacer aquí en esta presentación. Son 100 años de historia que él habla de producción. 1923 al 2023. Entonces, lo que él analiza más que todo cuando se está perdiendo la autosuficiencia, cómo empezamos a producir en el 1923, cómo comenzamos a producir con la Standard Oil of New Jersey, la empresa de John Davison Rockefeller. Aquí era una subsidiaria que llamaba la Tropical Oil Company, concesión de mares. Eso sí hay que tenerlo clarito, por favor. Yo siempre lo he tenido claro desde el primer semestre, hace más de 20 años, 30 años. Entonces, él va a analizar eso y va a mirar, a revisar todo. Y yo, pues, entonces voy a ir mirando la información de él y voy a ir expresando mis opiniones. ¿Sí? Eso es todo lo que se va a hacer acá. Entonces, ustedes también, si leen el artículo, se los voy a dejar ahí abajo en la descripción del video. Pueden leer el artículo, pueden ver, y para que ustedes también, si al menos ya están medio empapados de la historia petrolera de Colombia, pues ven eso y puedan también sacar sus propias opiniones. Es mejor uno, antes de opinar, tener una base. Por eso yo siempre me acompaño de lo que hacen los eruditos. El señor de la Calle es un erudito en ese tema, lo conocen y no se sesgó para en contra de nadie, lo que es muy técnico, pues no se politizan, es técnico, es decir, aquí lo que necesitamos es producir y ya, pero sin regalar el recurso, sin dar gabela de lo normal, sin regalar, porque ningún negociante va a hacer eso. En el mundo de los negocios nadie se va a meter a regalar algo por venderlo. ¿Sí? Hay que ponerle sentido común a la vida, no como lo piensan los partidos de derecha, que ellos dicen, no, ¿cómo le van a subir las regalías? ¿Cómo yo no sé qué? No, todo es mirado a ver en qué consiste el government take, en qué consiste en las regalías, en qué consiste en los impuestos, en qué consiste en los dividendos, etc. Hay que mirar lo global y mirar más allá de edad. Entonces, es lo que yo espero que ustedes como audiencia, que son de mente abierta, muchos, puedan mirar esto, leer el artículo y ya, si tienen tiempo, me pueden expresar sus opiniones, ¿no? Aquí nadie tiene que estar de acuerdo conmigo en lo que yo digo, sino que no hay una verdad absoluta, ¿no? Todo se ha manejado es por la experiencia y luego se mira y sirvió o no sirvió. Lo que no sirve, pues no, los modelos que no sirven, pues ya se probaron. ¿Para qué vamos a seguir persistiendo en el error con el estatismo? Con Ecopetrol, que eso es un elefante blanco. Y ahora quieren crear otro elefante blanco, es que con minerales. Ya hice la presentación donde no estoy de acuerdo con volver seguir en el mercado negro aquí con los recursos naturales del país, que según el artículo 332 de la Constitución pertenece al Estado y a los colombianos. Eso se necesita para necesidades básicas, primarias, en los territorios y en el país, para cosas urgentes, como llevarle agua y nutrición a nuestros habitantes en La Guajira, en las regiones apartadas, en el Chocó. Esas regalías se usan para eso, ¿no? Son emergencias.
Entonces eso era todo, estimada audiencia. Vamos a mirar el video a ver qué opinan. Gracias. Estimada audiencia, tengan todos muy buenas tardes. Entonces vamos a revisar un artículo que lo vi por ahí en LinkedIn, muy interesante, ¿no? Lo revisé y de verdad que vale la pena comentarlo acá con mi estimada audiencia, ¿no? Entonces el artículo en inglés, es escrito por un hispano, pero el título está en inglés. Dice, llama 100 Years of Certitude, por Tomás de la Calle Botero, que aquí en adelante nos referiremos a él como de la calle. Es el autor, hizo muy buen trabajo, ya lo he leído varias veces, investigativo, muy importante. Entonces yo lo leí y quiero comentarlo con ustedes aquí en LinkedIn, en YouTube, y ya obviamente pasa a LinkedIn. Entonces, primero que todo vamos a mirar acá esta gráfica. Prácticamente que todo está basado en la generación de esta gráfica, donde aparece la historia petrolera de Colombia en los últimos 100 años prácticamente. Entonces, en este eje que está aquí a la derecha aparece el precio del crudo en dólares, dice acá, en dólares del 2023. Todo en dólares del 2023. Sea que esté por acá o por acá, sea que esté todo en dólares del 2023. Y en este eje van la producción en millones de barriles. Y aquí está el pico, 1 millón de barriles. Vean, acá se puede ver. Y aquí en el eje, el eje de tiempo que vamos a mirar, y las áreas coloreadas también las vamos a revisar. Entonces, de acuerdo con el artículo, dice que habla de 100 años, del 1923 al 2023. Aquí está, ven, 1923 al 2023. Y todo comienza, como ya sabemos, los que hemos estudiado ingeniería de petróleo, que eso lo enseñan en el primer semestre. El primer contrato que hubo fue en el contrato llamado la concesión de mar, llamémosle así lo llaman normalmente, que es aquí en el Magdalena Medio, lo que es el sector de Barranca, el centro, etcétera. Ahí el petróleo fluía de forma natural por una falla, por la falla de la Cira, en la Cira Infantas, y a la larga pues entonces llegaron los interesados. Es una historia larga, pero llegaron los interesados y a la larga pues la Standard Oil of New Jersey, que es la empresa que fundó John Davidson Rockefeller en Estados Unidos, por medio de una subsidiaria llamada la Tropical Oil Company, así llamaba aquí en Colombia, la Tropical Oil Company o Troco, que le concedió la concesión, ¿sí? Valga la redundancia, como dice, se le concedió la concesión en el gobierno de Rafael Reyes en el año 1905. Entonces, ya de ahí dice el autor, y le creo, que de ahí a la producción ya como tal, es decir, en Colombia no producíamos, en otras palabras, aquí no se producía crudo, para que me entiendan. Así lo resumimos. Entonces, ahí comenzó la producción de crudo, con la explotación de ese campo que llama la Cira Infantas en la concesión de mar por medio de la Tropical Oil Company, y comenzó a producir a los 17 años, es decir, en 1923. Y la concesión fue adjudicada en 1905 en el gobierno de Rafael Reyes. Entonces,
De ahí entonces transcurrió un tiempo. Aquí se puede ver en esta área, aquí arranca el contrato de concesión. Fue la modalidad que existía a nivel mundial, era la concesión. Es decir, ustedes saben que todo esto son modos, ¿no? Y lo que van aceptando los unos y lo que van ofreciendo los otros. Entonces, en esa época normalmente todos los petróleos que se explotaban era por medio de las 7 grandes, donde está la Chevron, la British Petroleum, la Shell, etcétera, que eran los que acaparaban los mercados. Y los otros eran países donde habían reservas, y como Venezuela, Arabia Saudita, etcétera, los países de la OPEP, que luego vinieron a formar la OPEP. Entonces, al comienzo pues la producción fue por medio de esta modalidad de concesión, y Colombia, pues aquí están los valores. No era que produjera mayor cantidad, pero el país pues apenas se estaba desarrollando. Estamos hablando del siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI. Estaba desarrollando, pues me imagino que no había mucha demanda y había autosuficiencia, ¿no? Luego ya para 1948 se creó Ecopetrol en el papel por medio de una ley. Como decir, la alistaron por medio de un decreto o una ley. La alistaron para ya la reversión de la concesión de mares, para que vean cómo pasa el tiempo. En 1951, estamos hablando aquí de 1923 a 1951. Ahí se crea, ahí ya Ecopetrol recibe la concesión de mares. Imagínense que recibió la refinería de Barranca, los campos de la Cira Infanta, y recibió un oleoducto que había para exportar crudo. Es decir, le fue la berraquera. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Aquí es donde se da cuenta uno cómo pasa el tiempo, mirando esta gráfica. Entonces ahí se crea Ecopetrol, pero la modalidad continúa, ¿sí? La modalidad de concesión continúa. Se siguen otorgando contratos de concesión, y Ecopetrol pues ya manejaba una producción de las reversiones que le iban quedando. Aquí se ve que es pareja. Parece que no fue mucha la producción que manejó, pero sí manejaba, y hubo un aumento hasta antecitos de 1973, digamos, que comenzó a declinar. La declinación pues es muy obvio, porque mira, esta es la línea es lo primero que hay que ir recalcando aquí con la línea de precios del crudo, ¿verdad? Esta es la línea de precios del crudo, la curva. Entonces, y esta es el eje. Ustedes se dan cuenta que de pronto los precios no motivaban mucho a producir bastante, y lo mismo, pues, la demanda interna no era muy alta. Supongo que mucho de ese crudo lo exportaban de la multinacional, y otro se quedaba para consumo, Ecopetrol. Entonces, lo primero que hay que mirar acá es de que ya estaba declinando, y aquí en este punto, no en el año 74, sino un año antes, se presentó lo que llaman, ya había sido creada la OPEP en 1960, pero en 1973, el 16 de octubre de 1973, un día muy importante, se presentó lo que llama el embargo petrolero. Es decir, la OPEP, que ya había sido creada en 1960, prohibió las exportaciones. Todos los países de la OPEP prohibieron las exportaciones a Estados Unidos y algunos países de Europa y demás, las exportaciones de crudo. ¿Y eso a raíz de qué? A raíz de la guerra del Yom Kippur, una guerra que se produjo entre Israel y Egipto, y también Siria estuvo metida ahí, más o menos parecida a las guerras que vivimos hoy en día con Ucrania pero aquí lo que hubo fue un embargo petrolero. Dejaron de exportar por diferentes motivos que alegaba la OPEP. No solamente el pretexto fue la guerra del Yom Kippur, por que estos países estaban apoyando a Israel. Entonces, ahí empezó a crecer, y ya eso era imparable, a crecer el precio del crudo.
Pero miren que por este lado estaba declinando la producción, no había incentivo. Obviamente cuando ellos vieron este incentivo, las empresas invierten, es lo primero que aclaro acá en esta presentación. Las empresas invierten es cuando ven el incentivo del precio del crudo, no por las gabelas que se le otorgan. Aquí está comprobado en esta gráfica. Entonces cuando ya estos precios se ven aquí así, pues obviamente las empresas se pellizcaron y ya después de 1974 en el gobierno de López se crea el contrato de asociación. Prácticamente que el contrato de asociación es una nacionalización del petróleo. El contrato de asociación ya se pasa de la antigua concesión, que aquí le llaman Ancient Concession, pasa al de asociación, donde se crea una empresa estatal petrolera que ya estaba creada, pero donde ya se obliga al que llegue a decir que se tiene que asociar con la empresa estatal. Prácticamente que se nacionalizó el petróleo en el gobierno de López. Se crea el contrato de asociación y, como ya sabemos, 40% para la asociada, 40% para Ecopetrol y 20% para el Estado en regalías. Ellos se tuvieron que, obviamente, era la moda, es lo que llaman joint venture, que todavía está existiendo, pero todas las reglas actualmente existen, pero todas las reglas del juego se cambiaron, absolutamente. De más o menos desde el gobierno de Virgilio Barco para acá, empezaron a cambiar todas las reglas del juego que había establecido el señor López, el doctor López, en esta ley 2310 de 1974. Obviamente, pues las empresas, sin importar las gabelas tributarias ni el modelo, pues comenzaron a incrementar su producción, ¿no? De ahí en adelante, ahí hubo varios buenos descubrimientos, y se siguió explotando, pero ya se había perdido la autosuficiencia, ¿ves? Ya íbamos declinando, que es lo que el autor está recalcando en este momento, que ya vamos cuesta abajo, como dice. De 1976 a 1985 Colombia perdió la autosuficiencia. Es decir, que en este periodo que aparece acá, en precios altos, íbamos contracíclicos. Es decir, cuando los precios estaban altos, éramos importadores de petróleo, y eso es el daño que causa a nivel macroeconómico siempre es grande, porque en vez de entrar está saliendo dinero, están saliendo divisas. Entonces, obviamente eso genera devaluación, genera inflación, genera un montón de cosas, ¿sí? Es decir, el daño, por eso la política normalmente del país es saqueo de petróleo, porque el gobierno necesita ese saqueo para esa exportación, para mantener esas variables económicas, macroeconómicas, mantenerlas bien. Sí, y ya con eso ya lo demás lo que es la generación de empleo, el Producto Interno Bruto, todo ese cuento, ¿no? Entonces, ese es el asunto ahí. Éramos importadores. Imagínense que fue algo catastrófico, no solamente para Colombia, sino para muchos países a nivel mundial. Esa es una crisis que duró varios años. Entonces, sin importar que fueran las gabelas ni nada, empezaron a ir, ya el periodo de importación de crudo terminó. Aquí está muy claro, aquí está, vean, a partir de 1900 veníamos exportando, y aquí ya se voltean las cosas, y terminamos importando hasta 1986, que gracias al descubrimiento, aquí están los precios del crudo, vean. Hasta 1986, gracias al descubrimiento de Caño Limón, que aparece aquí abajo, veanlo, Caño Limón, y luego el de la British Petroleum, aquí la BP. Entonces, hubo un incremento aquí en la producción. Aquí dicen el 99 fue de 815,000 barriles por día, y ya para esta fecha del 2011, 2010, 2011, pongamos, llegó a 1 millón de barriles, casi que los pisó. Si no los pisó, casi que los pisó. Entonces, es para que ustedes miren cómo se produjo el incremento. Pero ¿por qué se produjo? Primero que todos los descubrimientos han sido por la modalidad, hasta esta fecha era por asociación,
primero por concesión y luego por asociación. Fuese Caño Limón o fuese Copiagua, cualquiera de las dos modalidades. Pero ya, estos campos seguían produciendo, pero ya no se estaban firmando más contratos por concesión porque fue abolido en la ley 2310 de 1974. Ya todo esto era por concesión, asociación. Entonces, ustedes pueden ver que se trepó la producción en este punto acá, pero gracias a esos dos descubrimientos, pero luego comenzó a declinar. ¿Por qué? Porque los precios estaban muy bajos. Entonces, al estar los precios bajos, pues obviamente nadie se mete en un negocio para perder dinero, ¿no? Empezaron a caer. Cuando aquí sí estuvimos de buenas, pero para nada, porque los recursos han sido mal utilizados. Es decir, son boones que no el pueblo colombiano no lo palpa porque Ecopetrol hasta dejó de subsidiar los combustibles a raíz ya de todos los cambios que hubo en el periodo uribista. Ya ahí ya pasamos al periodo, digámoslo, Pastrana-Uribe, que duró 20 años, el de Uribe que duró 20 años y ya tenía el terreno abonado por el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Entonces, para que ustedes vean que lo que está mandando no es la modalidad de contrato, sino es el aumento en los precios del crudo. Entonces aquí nuevamente ellos decían, no, es que estamos descendiendo la cuesta, vamos a cambiar el contrato. ¿A raíz de qué? Como lo dice el artículo, ya las empresas no querían de que Ecopetrol lo hiciera de juez y parte, porque son unas empresas estatales. Entonces extendieron a Ecopetrol de manejar la reserva y crearon la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que crea el contrato de nueva concesión. Pero esto fue en el 2003, eso sin antes haberles bajado las regalías del 20% que eran en la asociación a la nueva ley de regalías, que yo les he comentado aquí en estas presentaciones. Todo se ha comentado de la ley 756 del 2002, que baja las regalías, ya las coloca escalonadas, es decir, de sopetón las bajaron del 20% al 8%. Y al 6% para crudos pesados. Entonces, esa fue una de las gabelas, y la otra gabela ya apareció en el 2005. Es decir, una fue antes, la de bajar la regalía fue antes, y luego el 2003 apareció ya no en el 2005, la de descontar las regalías de los impuestos, que era la que estaban peleando con la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional ya la avaló de que sí tienen derecho a descontar los impuestos de las regalías, las que pagan, a descontarlas de los impuestos. Eso sí es otra de las cosas que le han hecho, que hicieron que el state take o government take bajara, que primero estaba en un 70%, se pusiera al contrario. Yo ya todo eso lo he demostrado en mis presentaciones, que bajó del 70 al 30%, se voltearon los papeles a petición de los contratistas, que prácticamente ellos fueron los que redactaron, se puede decir que ellos fueron los que redactaron ese contrato, es el nuevo contrato de nueva concesión, donde ya prácticamente las concesiones no revierten, sino de que el concesionario es libre de revocar las veces que se le venga en gana, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Por ese lado, ese fue un cambio, ¿no? Eso fue lo que hizo esa ley, no le ha inventado, la ley 1760 del 2003. El CHIN de Ecopetrol de administrar los recursos naturales y le da ese papel a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 1. 2. Se crea el contrato de nueva concesión, que ya prácticamente les dio todas las, o contrato EIP, contrato de exploración y producción, que prácticamente le da todo el riesgo. Obviamente siempre lo han tomado las extranjeras, el riesgo exploratorio, pero entonces ya en este momento ya hay
van con muchas más ventajas que lo que estaban en el contrato de asociación. Estimada audiencia, muchas gracias por escuchar estas presentaciones e investigaciones. Y también muchas gracias por sus donaciones a mi cuenta en el Banco de Colombia. Que tengan todos un feliz día y un feliz año. Dear audience, thanks a lot for listening my presentations and investigations. And also thank you for your donations to my saving accounts here in Bank of Colombia, in Colombia, South America. Have a great day and a happy new year. Thanks a lot. Bye-bye.